Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y voy a platicar con Fernando González. Él es dirigente de la Agrupación Política Nacional Redes Sociales Progresistas, pero es un hombre que conoce la política educativa de este país y obviamente ha estado en la Secretaría de Educación Pública en diversos cargos. Obviamente solamente le falta ocupar la Secretaría de Educación Pública, que en algún momento será. Fernando, pues muchas gracias por permitirme platicar contigo unos minutos. No, muchas gracias a ti, José, por el espacio y gracias a tu auditorio por aceptarnos. Y hacemos esta plática en un momento mediáticamente relevante a nivel nacional, coyunturalmente también. En las últimas semanas tú has visto que hay una discusión mediática, quizá política, en torno a los libros de texto gratuitos, cuál es el contenido. Hay pocas personas que los han revisado de manera clara, contundente al 100%, y hay otros que lo están centrando en que pues, hay contenidos que tienen que ver con el comunismo. Obviamente la parte oficial dice que esto no es cierto. ¿Cómo estás observando, Fernando, esta discusión, tomando en cuenta que hay un criterio político y otro quizás ideológico? Tú lo dijiste, yo creo que hay que quitarle el debate político excesivo y centrarnos en las partes importantes. Creo yo que el modelo educativo tiene cosas acertadas, tiene excesos y falta de consenso académico y social en muchos de los temas. Construir un modelo educativo o una política educativa implica crear muchos consensos. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública es un área que gestiona y gobierna todo el tiempo. Y también hay que entender que la Secretaría de Educación Pública no tiene escuelas. Las escuelas son de los estados, claro. Los maestros son de los estados y los alumnos son de los estados. Entonces, querer sacar libros o querer construir un programa desde la soledad de las oficinas de la Ciudad de México es un despropósito. Me parece que hay una crisis de gestión y una crisis de consensos en el modelo educativo. Y eso hay que corregirlo, porque no podemos educar a nuestras próximas generaciones bajo la perspectiva y la idea de un funcionario. Eso no es posible. Creo que hay que tener humildad como funcionario público y entender que yo puedo pensar y creer muchas cosas y puedo tener ideología propia y puedo tener prenociones y puedo tener mis propias concepciones de la vida, de la sociedad y del mundo, pero esas son mías. La sociedad necesita consensar el tipo de ciudadano que quiere. No podemos imponerle a la sociedad un tipo de ciudadano. Además está la realidad del mundo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano requiere la sociedad mexicana o queremos formar para los próximos años? Porque la otra cosa cierta es que no educamos para el presente. Sí. No, educamos para el futuro. Fernando, tú obviamente en tu paso por en las diferentes posiciones que has estado en la Secretaría de Educación Pública y en la parte magisterial, has visto cómo se desarrolla la educación en el país, utilizando el libro de texto gratuito. ¿Qué tan importante, fundamental o realmente irrelevante en la formación de los estudiantes en México el libro de texto? Yo creo que hay dos momentos críticos en la historia del sistema educativo mexicano. Uno es la formación del Centro de Capacitación del Magisterio, y Torres Bodet creo sería como el apellido que define los dos momentos críticos. Uno es cuando no hay maestros, y Torres Bodet dice: maestro es todo aquel que tiene algo que enseñar, y designa como maestro o maestra al que sabe leer en la comunidad, porque éramos un pueblo analfabeta en el 70% de nuestra población. Y decide crear la normal más grande del mundo, que es el Centro Federal de Capacitación del Magisterio. El otro momento bien importante es cuando ya hay maestros con cierta habilidad académica, habilitación académica, y no existen textos en las escuelas, y él crea el editorial más grande del mundo, que son los libros de texto gratuito, que son las dos herramientas que van a construir una ruta académica, una ruta educativa informada y formada técnicamente, como el libro de texto como un monitor que ayuda al profesor a una especie de escuela popular alfabetizadora que se despliega por todo el mundo con un modelo que inclusive hay muchas investigaciones al respecto, que es la pedagogía rural mexicana.
todo este concepto, digamos, cambia al terminar el siglo XX y al volverse el México urbano y a la necesidad de crear varias rutas de formación, varias rutas de gestión y administración del modelo educativo en las escuelas, porque no todas las escuelas en México son iguales. Prácticamente casi el 90% acude a escuela pública, alrededor entre el 8 y el 10% van a escuelas privadas. Entonces la escuela pública se convierte en el eje de la política educativa del país. Y por eso somos tan celosos los mexicanos de lo que pasa en la escuela pública, y por eso el libro de texto, siendo el monitor desde los 60 hasta la fecha, transita por diferentes etapas hasta convertirse en una guía esencial que refleja el plan y programa de estudio. Porque en medio de esta discusión política, llamémosla así, dice la parte oficial del gobierno, a ver, tomémoslo con calma, los libros de texto quizás no lo justifican de manera correcta, siempre tiene errores, y el libro pues, es un instrumento de apoyo en la educación, pero el mentor, el maestro, pues tiene pues, sus propios criterios y sabe conducir a los alumnos para sí, pues, incluso corregir los propios errores de los libros gratuitos. ¿Esto justifica entonces que haya errores cada que se publican ese tipo de materiales? No, yo creo que el tema no son los errores de diseño, los errores tipográficos o los errores ortográficos, inclusive los errores de precisión científica o técnica. Yo creo que siempre estaremos sujetos, cuando se hace un trabajo de la magnitud que son los libros de texto, a que eso suceda. Y en esos cargos a todos nos ha pasado, a mí me pasó. Nosotros hicimos los libros de primaria vigentes y fue un proceso muy largo, con asesorías amplias, con consensos complejos con los estados, con los maestros y con las academias, ¿no?, de cada asignatura, de cada campo, en cada estado del país. Es un trabajo muy arduo, programático, de planeación, que debe ejecutarse con mucha precisión, y aún así la posibilidad de tener errores es muy alta. Claro, creo que el mismo gobierno lo dice, son 25,000 hojas, digamos, 25,000 diseños, y solo hay alrededor de 20 errores. Pero yo creo que el tema no es ese. El tema es el modelo. El tema es el modelo de gestión, o sea, cómo llegamos a estos libros, y el tema es cómo no lo supieron pactar con los gobiernos de los estados. Porque una cosa que es muy crítica para un funcionario educativo, el que sea, es que los estados o los maestros o un sector de los maestros rechacen tu trabajo. Pero es político. Porque, a ver, dicen algunos gobernadores dicen, pues no se va a distribuir en el Estado, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice, pues yo estoy dispuesto a que se consulte a los padres de familia, pues a la sociedad, si quieren, están de acuerdo en que se sigan utilizando estos libros de texto. Al final de cuentas, pues tendrá que haber una salida, una determinación. Lo que sucede es que ya estamos en un momento de crisis, pues ahora hay que resolver la crisis y hay que encontrar salidas. Crisis que no debió presentarse. A eso me refiero cuando digo que hay un conflicto en el modelo de gestión de la autoridad educativa. Hay una entidad que se llama Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todos los secretarios de educación. ¿Por qué esa entidad? Porque la SEP no tiene alumnos ni tiene escuelas, salvo la Subsecretaría de la Ciudad de México, que sí tiene alumnos y sí tiene escuelas. Y eso porque todavía no se ha logrado descentralizar. Pero en el resto del país, la Secretaría de Educación Pública no llega hasta la escuela. Su gestor es el secretario de Educación y la autoridad política es el gobernador. Entonces, gobernar y gestionar es lo que digo. Hay que gobiernas y gestionas. Y sobre esa forma de gobernar y gestionar tomas decisiones técnicas y académicas bajo consensos técnicos muy claros y consensos académicos muy claros. Además, son dos direcciones generales que siempre van de la mano, muy complicadas ambas, que es la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Materiales Educativos. Materiales Educativos no puede desarrollar los materiales sin el respaldo normativo de la Dirección de Desarrollo Curricular y la decisión técnica y consensada
de qué tipo de currículum vas a procesar, a construir. Y aquí hay una decisión también interesante que tomó la autoridad. Por ejemplo, este modelo integrador de que no haya asignaturas es una ruta correcta, creo yo, por lo menos en los 3 primeros años de la primaria. Hay un gran debate. A partir de los 10 años, la psicología del desarrollo dice que hay un pensamiento lógico normativo en los niños que podríamos usar esa habilidad para seccionar de manera más especializada los campos del conocimiento. Antes de los 10 años, los estudiantes tienen una visión más animista y más integral. Hay una teoría que se llama teoría de la Gestalt, pero yo creo que al público no le importa la parte científica de la educación, sino esta parte política y del debate del modelo educativo. O sea, entre primero y tercero no hay problema que tu modelo educativo y tu modelo de aprendizaje vaya hacia campos integrados. Luego esos campos integrados derivan en campos mayormente especializados. Y otra crítica muy seria en ese tema, que no es de materiales educativos, es del área curricular, es si vamos a mantener el lenguaje matemático o el pensamiento matemático como un lenguaje más, ¿sí?, o un saber más, o lo vamos a convertir desde preescolar en una línea curricular específica y especializada para desarrollar el pensamiento crítico matemático desde la primera infancia. Ese es un gran debate y este modelo no lo contempla. Esa es una preocupación técnica de verdad. Los errores en los libros me parecen normales. Pero vamos, aparecen justo en un escenario de acomodo de candidatos hacia la elección presidencial del 2024. Pero yo quisiera ir un poco más a fondo, Fernando. Sí. Dejemos el libro de texto. Sí. Estamos, yo creo que ya en un momento idóneo para valorar los expertos cómo fue el resultado de la política educativa del presidente López Obrador. Tú viste la forma en la que se desarrolló la política educativa pues, con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN. Y bueno, este es el primer gobierno de izquierda. Bueno, al menos eso representa Morena y el presidente López Obrador. ¿Cómo podríamos valorar o analizar la política educativa ya pues, en la recta final de la administración? Yo recuerdo, los expertos más connotados en el campo educativo dicen que las reformas educativas reales no son académicas. Dicen que la reforma educativa siempre tiene dos dimensiones. Lo que llaman ellos programas remediales y programas compensatorios. Así lo hizo Corea, así lo ha hecho los países del norte de Europa, así lo hacen los países que han desarrollado un modelo educativo exitoso, siempre han puesto programas remediales, eso quiere decir programas que corrigen el rezago escolar de los estudiantes y programas que apoyan lo que la familia no tiene en todos los campos, lo que llaman programas compensatorios. Yo creo que este gobierno en los programas compensatorios le podríamos poner una S de sobresaliente, porque ha dado becas, ha dado apoyos económicos, ha buscado la equidad social desde la escuela. Ahí le pondríamos una S. En la parte de los programas remediales creo que podríamos reprobarlo, porque, por ejemplo, tuvimos una pandemia y una ausencia de los estudiantes de muchos meses, prácticamente 2 ciclos escolares, y no hubo un programa remedial que dijera voy a invertir una parte del presupuesto en políticas públicas para compensar académicamente el rezago que tuvieron los estudiantes cuando no asistieron a la escuela. Esa parte, creo yo, el gobierno la descuidó. Si dividiera la acción educativa en los 2 planos, digamos que el promedio es de 6. Es bajo, logró un nivel sobresaliente en lo compensatorio, ha querido dar internet gratuito, que es un tema bien importante para los programas remediales, no ha equipado las escuelas, ahí creo que está en un déficit. Yo creo que hay claroscuros, ¿no?, en la política educativa. Digamos, yo diría que
para que la gente lo entienda, que en programas compensatorios el gobierno está muy bien, en programas remediales el gobierno no está bien. En este país, Fernando, caminando con la política educativa, con el ejercicio del secretario de Educación, algunos han sido figuras políticas, también ha sido elemental el papel de los sindicatos, porque ha sido una parte en la que cogobiernas, en la que hay un equilibrio político. En cuestión de los líderes sindicales, Fernando, ¿cuál sería la valoración también hacia la recta final del gobierno? ¿Estuvieron del lado de la política o sí estuvieron del lado de los maestros? Incluso en esa discusión de los libros de texto no queda claro cuál ha sido la postura de la dirigencia magisterial. Yo creo que yo creo que no existe dirigencia magisterial en este momento. Creo que no la hay desde que el gobierno de Peña decidió romper con el Bester. Yo creo que el Bester es un liderazgo emblemático que convirtió a los maestros en clase media y además volvió mucho más fuerte la tendencia de que los maestros fueran liberales y unificó, digamos, muchas corrientes sindicales para darles beneficios que creo fueron muy importantes de esa época. La ruptura de Peña con el modelo anterior y, digamos, la pésima gestión educativa de todo el sexenio, donde se intentó imponer una reforma laboral sin cortapisas, que además ese modelo de opresión y represión hacia el magisterio desembocó en la muerte de 43 estudiantes normalistas, en la peor crisis que hemos tenido en este siglo de desaparición forzada de personas, de estudiantes que siempre han sido líderes de lucha, líderes sociales, porque se forman como dirigentes sociales. A mí eso es muy importante. Esa desaparición, no asesinato masivo, sino desaparición forzada de personas, puso al gobierno de Peña en la peor crisis, que además lo fue deteriorando conforme el proceso fue mal gestionado, digamos, ¿no? Por malos asesores o por malas aproximaciones al fenómeno y porque el sistema educativo estaba sin contención. Y en política, tener equilibrios y contención es la base de la gobernabilidad. Si no hay equilibrios y contención y no tengo líderes fuertes, pues puedo tener gobernabilidad por equilibrio o por verticalidad. Correcto. Y te contesto la pregunta, sí, ahorita hay verticalidad. Con el Bester había equilibrios, hoy hay verticalidad. Hoy el verdadero líder de la clase trabajadora es el presidente de México. Y los líderes de las clases trabajadoras son gestores, administradores de esa imagen. Y yo no sé en qué vaya a terminar ese conflicto una vez que se distribuyan las cuotas de poder en las candidaturas, ahora que tocaste la sucesión presidencial y las sucesiones diversas de poder que se darán en los próximos meses y en los próximos años. No sé cómo terminará este conflicto cuando no tengamos alguien de la personalidad y el liderazgo social de un presidente como López Obrador. Claro. Fernando, ahora, cuando sales de la Secretaría de Educación Pública, que al principio de esta conversación dijimos pues pasó por diversas etapas, pues hubo desde el comentario político hasta pues que venían otros objetivos pues, en tu carrera. Estás trabajando para el proyecto político de Redes Progresistas, vienen elecciones presidenciales en el 2024, pero también vienen elecciones en los estados. Sí. Recientemente se renovó la gubernatura del Estado de México, ganó Delfina Gómez Álvarez, que fue secretaria de Educación Pública. ¿Qué va a hacer Redes Progresistas o en qué estás concentrado? Mira, nosotros dijimos que la forma progresista mayor del siglo XXI es que haya una candidata y una presidenta. ¿No? Yo creo que eso no hay algo más progresista para un país, sobre todo para un país como el nuestro, que una candidata y una presidenta. En el momento que nosotros... ¿Habría que ver si es de izquierda o...? Habría que ver... Yo creo que ambas posibilidades, digamos, son personalidades muy cercanas al centro político. Porque las dos mujeres que están ahorita en discusión y que están dando la pelea en los procesos internos para coordinar políticamente las alianzas que
porque falta todavía un tramo muy fuerte para llegar a las coaliciones en noviembre, y esto tampoco se ha dicho. No podíamos llegar, la ley tiene mal las fechas, y creo que los partidos y la sociedad han tenido que adaptarse a un nuevo modelo. Y esto que se está construyendo, además de novedoso, sienta las bases para una reforma electoral muy importante una vez que se realice la elección presidencial. Una vez que tengamos las coordinadoras, que parece que van a ser coordinadoras y los números se mantienen, vamos a tener 2 mujeres coordinadoras de sus movimientos. Hablamos de Claudia Sheinbaum por el lado de Morena y hablaríamos de Xochitl Gálvez. Yo creo que Xochitl, no, yo creo que Beatriz Paredes, que es una gran persona y una gran dirigente, yo creo que el PRI ha perdido ya esa posibilidad. No es Beatriz Paredes, yo creo que es el PRI. Okay. Beatriz Paredes en otro momento hubiese concitado una coalición enorme, porque habemos muchos que la admiramos. Es una gran mujer, una gran política, pero yo creo que el momento que está viviendo el país es otro. Ojalá y sin embargo el Frente Amplio opositor aproveche esas personalidades para darle mucho más sentido y fuerza a esa coalición, porque todos son excepcionales, todos, desde Enrique, el propio Santiago Krill. A mí me tocó trabajar en un gobierno de Santiago Krill, fue secretario de Gobernación, y sinceramente yo admiro mucho a Santiago Krill. Es un político que tiene temple, que tiene experiencia, que es un hombre decente, un hombre de familia. Beatriz Paredes es una mujer extraordinaria, tiene un gran liderazgo. Enrique de la Madrid es un hombre formado, un técnico de veras con una coherencia en lo que dice, con una habilidad para las ideas. De veras, yo creo que los mexicanos debemos estar muy orgullosos de esta pleyade de liderazgos que están peleando posiciones en este modelo de contienda que han creado las 2 fuerzas de competencia que quieren disputarse el modelo de país. Yo creo que van a terminar igual del otro lado, digo, en Morena, personajes como Claudia, que es, creo yo, quien puede cerrar el siglo XX. Nosotros seguimos viviendo en el siglo XX. El país ya está en el siglo XXI, el mundo está construyendo el siglo XXI. Redes sociales, ¿cómo se acomodarían en ese escenario, Fernando? Nosotros hemos dicho que nos gustaría apoyar la candidatura de Claudia. De hecho, hemos trabajado para que gane la encuesta. ¿Quién sabe cómo se darán los equilibrios finales ya en el resultado final? Los números en este momento la favorecen. Creemos que es una mujer diferente, es una científica, que viene de un movimiento social auténtico de izquierda, solo ha militado en la izquierda y puede de alguna manera concluir el siglo XX y transformar la clase política. Ojalá y se pudiera también hacer un gobierno de coalición y contratar a todos los del otro bloque, ¿no? Que también son extraordinarios políticos. Desafortunadamente, pues la política no funciona así, ¿no? Pero Claudia, creo, representa un nuevo momento en la historia del país, de ese movimiento. Los demás son gentes también muy formadas, muy serias, desde Marcelo Ebrard, que creo yo que es el hombre mejor hecho para dirigir el país, con toda la experiencia, con todas las credenciales, pero pues la gente está cobrando su militancia en otras fuerzas, está cobrando su centrismo, ¿no? Parte de lo que está sucediendo en el país. Y del otro lado, pues igual Xochitl es una mujer que viene desde abajo, que ha construido una narrativa de éxito, ¿sí?, que es empresaria, que tiene una visión progresista de centro izquierda, su visión es feminista, apoyo a la decisión de las mujeres. En fin, yo creo que estamos frente a una sola agenda con 2 rostros. Y eso va a ser muy complicado para el elector. Claro. Finalmente, Fernando, y en los estados, ¿cuál sería el objetivo de redes sociales progresistas? Pues el objetivo, yo creo, es mantener el registro donde tenemos registro en este momento y consolidar los liderazgos donde no logramos el registro, pero tenemos un porcentaje de votos y una estructura bastante sólida que puede apoyar y respaldar una agenda progresista. Hablé de las personas. Yo creo que es importante hablar del programa. Vamos a ver qué programa propone Claudia y qué programa propone Xochitl, porque
ya la disyuntiva es entre dos mujeres progresistas. Vamos a ver qué diferencia de programas existe y también qué diferencia de reconocimiento a los liderazgos que tenemos para hacer estas coaliciones, porque si Morena sigue siendo tan dura, tan ruda, tan lejana, tan distante de las dirigencias locales, pues yo creo que no podríamos hacer una alianza con Morena, ¿no? Podríamos hacer quizá una alianza con Claudia, pero yo creo que Morena se distingue por ser soberbio, por ser distante, por tener dirigentes con poca experiencia operativa y a veces se distingue por no tener dirigentes, ¿sí?, en muchas de las áreas. Es un movimiento extraño, digamos, muy querido por la gente, pero que carece de estructuras, realmente carece de estructuras en todo el país. Y del otro lado, pues hay muchos amigos, hay gente con la que hemos coincidido en otros campos, también hay una agenda progresista. Tenemos el problema de que del otro lado está Claudio X González, que es el enemigo público número 1 de la escuela mexicana, que es uno de los instigadores del desastre educativo que sucedió durante Peña, que fue parte de esta élite ambiciosa que complicó las negociaciones en el sexenio de Peña. Y también otra cosa que pesa mucho en la alianza opositora es que no se han deslindado del Pacto por México. Okay. Y si no se deslindan del Pacto por México, pues nuestros dirigentes no quieren estar ahí. Entonces sí es bien complicado tomar una decisión ya a nivel local, porque cuando ya te sientas con tus dirigentes, te dicen, a ver, me vino a ver MC, me vino a ver el PRI, me vino a ver el PAN, hablé con todos, me ofrecen A, B, C, D, regidores, diputaciones locales, senadurías, diputaciones federales, porque la política también se expresa no solo en agendas, se expresa en cargos. Si yo no tengo cargos y no tengo acceso al poder, no puedo ejercer mi agenda. Y la agenda progresista entonces no tiene voceros. ¿Sí? ¿No? No es un tema del poder, no es un tema de ambición. Así es la política. La gente que hace política está buscando para espacios de participación política. Sí, y a veces yo creo que la gente tiene que entender que es parte de esta modalidad de empoderamiento, porque cuando las personas correctas se empoderan, la agenda correcta gana. Cuando las personas correctas no se empoderan, la sociedad pierde. Y en muchas cosas la sociedad ha perdido porque han empoderado a las personas incorrectas. Fernando, pues te agradezco mucho la conversación y obviamente estaremos al pendiente de las decisiones que vaya tomando redes sociales progresistas a nivel nacional. Pues muchas gracias, José, gracias por el espacio, que tenemos una enorme gratitud, un gran reconocimiento y ojalá pues estas reflexiones sirvan un poco para alfabetizar de mejor y mejor manera el debate y que la gente tenga más instrumentos y elementos para decidir, para afiliarse, para participar, para decir me gusta, esta me gusta, esta no, esta sí por esto, esta no por esto, porque de eso se trata también de la nueva manera de hacer política, no superar estos liderazgos iluminados y estas visiones omnipresentes que no nos ayudan en mucho. Pues muchas gracias y hasta la próxima.